Estamos hablando acerca del servicio y estamos hablando acerca de que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó de que Él vino a servir y no a ser servido. Sin embargo, muchas veces nosotros caemos en el error de buscar el ser servidos por los demás y no buscamos con todo nuestro corazón el servir a los demás. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar cuando ocurre en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo, el que es más digno, el que es dueño de todas las cosas y el que debiera ser siempre servido, cuando Él vino a la tierra, Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y dentro de la palabra del Señor, también el Señor Jesús nos menciona algunas parábolas. Y por ejemplo, quiero recordarte la parábola de los talentos, en donde el Señor Jesucristo dio este ejemplo y dijo que un señor, un dueño de una hacienda, de una casa, salió de viaje, se fue un tiempo, y le dejó talento, le dejó algunas cosas para cuidar, dejó, por decirlo así, cierta cantidad de dinero para cada uno de sus siervos, y menciona a 3, dice que a uno le dejó 10, al segundo le dejó 5, y al tercero pues únicamente le dejó 1 talento. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando este señor regresó a pedir cuentas a sus siervos, los 2 primeros habían multiplicado sus talentos. El que tenía 5, pues entregó 10. El que tenía 2, lo dije al revés al principio, el que tenía 2 entregó 4. Y el que tenía solamente 1, dice la Escritura que lo guardó, lo escondió, lo enterró y no entregó nada más que ese único talento que Dios le había dado. Ahora, si analizamos un poquito las palabras del Señor Jesús, especialmente en estas 2 parábolas que recién estamos leyendo y en este mensaje del servicio que Jesús nos da, debemos entender que cuando Jesús da un talento, entonces no simplemente está diciendo, cuando Dios te da un talento, no solo está diciendo que lo cuides, que lo conserves y que lo uses para ti, como aquel que lo enterró, sino está diciendo y pidiéndonos que los explotemos, por decirlo así, que podamos potencializarnos, que podamos multiplicarlos de alguna manera muy especial. Y déjame decirte que Dios a ti te ha dado muchas cosas que puedes hacer. Quizás tú has pensado en algún momento y dices, pastor, fíjese que yo no puedo cantar, o yo no puedo tocar un instrumento, o tampoco he podido tener el privilegio de predicar delante de una audiencia. Pero Dios te ha dado talentos, Dios te ha permitido hacer muchas cosas. No únicamente dentro del templo, dentro de la congregación a la cual asistes, sino te ha dado talentos para poder compartir con los demás. Cada uno de los talentos que tú tienes, es decir, las habilidades, los regalos que Dios te ha dado, las cosas para las cuales tú eres bueno, quizás para la computación hoy en día, ¿verdad? Las cosas tecnológicas, o quizás para la música, o quizás para el trabajo, cualquier cosa que tú sientas que Dios te ha dado una habilidad de poder hacerlo. Dice la palabra del Señor que debes multiplicarlo, debes ponerlo al servicio de Dios. Y aunque pareciera delante de tus ojos algo muy pequeño, algo muy sencillo, si tú lo pones al servicio de Dios y especialmente si tú lo usas para servir a los demás, Dios va a glorificarte en tu vida. Y eso pequeño que sabes hacer, Dios lo va a exponenciar y va a ser algo grande cuando tú lo pongas al servicio de Dios. No importa lo que sea. Si tú sabes hacer algo, si Dios te ha dado algún don, algún talento, como decimos, si Dios te ha dado alguna habilidad especial, simplemente ponla al servicio de Dios. Ve y sirve a los demás con eso que tienes. Por ejemplo, si eres un buen mecánico, ayuda a los demás. Por supuesto, si tú lo tomas como un negocio, lo tomas para sobrevivir, hazlo, pero hazlo con un sentido de servir a los demás. Muchas veces nosotros buscamos como seres humanos, y esa es nuestra tendencia regularmente, el ser servidos por los demás. ¿Cómo puedo aprovechar esta circunstancia para llegar a tener más para mí? ¿Cómo puedo aprovechar esta relación con esta persona para sacar provecho para mí? Y muchas veces ese es el problema que tenemos. Pero Dios nos hace un llamado a través de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que lo más importante en la vida es poder servir a los otros y no ser servido. Si el Señor Jesús nos dio el ejemplo, siendo Él el más digno de adoración y por supuesto el más digno de servirle a Él, Él vino a la tierra a servir a los demás, al servir a la humanidad, entonces es necesario que nosotros podamos entender que sirviendo a los otros estamos sirviendo a Dios. Te animo entonces para que tú vivas una vida de servicio y que todo lo que hagas sirva de alguna manera a los que te rodean, buscando siempre servir a Dios. Te animo a que lo hagas.